la diapositiva. Sí, se puede ver. Enrutamiento. Sí. Ya. Entonces vamos a continuar con esta parte de enrutamiento, aunque para mí es una parte bien importante y práctica. Como les decía, nosotros, los que vamos a estar en ámbito de redes alguna vez, o vamos a trabajar, yo creo la mayoría, tenemos que saber enrutamiento, sus definiciones, sus conceptos y sobre todo cómo funciona en la práctica inclusive, ¿no? Es muy importante. El enrutamiento o ruteo es la función de buscar un camino entre todos los posibles. ¿Se escucha? Entre todos los posibles en una red de paquetes cuya topología posee una gran conectividad. Dado que se trata de encontrar la mejor ruta posible, lo primero será definir qué se entiende por mejor ruta y en consecuencia cuál es la métrica que se debe utilizar para medirla. Por ejemplo, si en este momento nosotros nos conectamos a Google o alguna página a nivel mundial, no sabemos qué camino toma para llegar a su destino. Con que nosotros tengamos internet ya es suficientes, ¿no? Otros usuarios simples, podríamos decirle, no les interesa inclusive, ¿no? ¿Qué camino tomará? ¿Qué routers tomará? ¿Qué métrica utilizará? ¿Qué mejor ruta? No les interesa. Mientras tengan velocidad, ancho de banda, para ellos es mejor, ¿no? Con eso están contentos, ¿no? Ese es el mejor servicio que una empresa de telecomunicaciones les puede dar a sus usuarios. Bueno, pero nosotros sí o sí tenemos que saber cómo trabaja el enrutamiento o esta conexión de un usuario a un servicio o a un servidor o a una computadora que está en el otro lado del mundo. ¿No? Entonces, si nosotros estamos aquí, es como comparar en las calles, ¿no? Cuando uno va a un lugar que no conoce, está en un punto y quiere llegar a un punto B, ¿no ve? Si nadie le informa, nunca va a llegar, ¿no? En algún lado, alguien tiene que saber cómo llegar, ¿no? Preguntando, digamos, ¿no? Preguntando, va a ir llegando, ¿no? Entonces, los paquetitos igual de esa forma. A los routers van a ir preguntando, ¿cómo llego a este destino? Por aquí, por aquí, por aquí. Le van a empezar a guiar hasta llegar a su destino. Y de la misma manera, para que el paquetito vuelva, también tiene que buscar su camino de retorno. Una configuración es la ida, por si acaso, y otra es la configuración de retorno, ¿ya? Ambos tienen que estar bien configurados. El paquete puede llegar, pero puede que no retorne, se pierda en algún lado y no esté bien configurado. Entonces, todos esos detallitos eh, hay que tener en cuenta, ¿no? Uno puede decir, no, está mal en medio, algún dispositivo debe estar apagado, pero si llega el paquete, pero no retorna, es porque no hay una buena configuración de enrutamiento de retorno ya también, ¿no? Aquí, ayer justamente estábamos hablando, ¿no? De que aquí un paquetito, ni bien ingresa al router, a nuestro modencito que nos deja una empresa de servicio, por ejemplo, estamos hablando en una situación de que estemos en casa o en el trabajo, digamos, ¿no? También este aparatito depende de las empresas de proveedores de servicio. Entel, no sé, Cotas, o algún Conteco, Ax, Tigo pueden traernos todo este servicio y luego nosotros no conocemos ya más de todas las conexiones que tiene, ¿no? Pero nosotros en el ámbito de las telecomunicaciones, redes de computadora,
tenemos que saber que este paquetito sí va a viajar por diferentes routers. Y cada router tiene información de sus vecinos, y esos de sus vecinos, rutas por defecto que nos pueden llevar a un destino eh, como Google, un servidor o algún servicio específico, ¿no? Cada dispositivo, ¿no? Entonces, ¿qué camino va a tomar? Nosotros no podemos saber eso, simplemente la empresa, ¿no? Y ahora si nosotros nos ponemos del lado de la empresa y somos los técnicos, somos los ingenieros que configuramos, que diseñamos estas redes robustas, más grandes, troncales, todo eso, tenemos que saber que sí o sí tenemos que poner algún router, que sí o sí tenemos que conectarle con el siguiente salto, con la siguiente conexión, qué protocolos están utilizando, tenemos que tener acceso al otro protocolo, a los dispositivos vecinos. Entonces, de esa manera, ellos también se van conectándonos. En algún punto, seguramente las empresas como Intel Access ya también se conectan a otras empresas, por ejemplo, tal vez pueda ser de Perú, de Chile, ¿no? Para continuar con la Internet, podríamos decirlo, con la red mundial. Ya hacen conexiones con otras empresas más grandes, ¿no? De telecomunicaciones. Ellos también deben ser en su momento hasta clientes, pues no sé, deben tener algún tipo de convenio tal vez para conectarse y brindarse el servicio mutuamente, ¿no? Entonces conectan las fibras en algún punto y ya, ahí también entra otros administradores que se encargan de sus propias redes, ¿no? Que ellos administren ya también, ¿no? Entonces, cada ámbito tiene sus responsables, sus ingenieros, sus técnicos, todo, ¿no? Todo un personal para que toda esta red de Internet se mantenga encendida toda la 24 horas al día durante todo el año, ¿no? Cae un dispositivo, ese inmediatamente tiene que ser reemplazado, ¿no? Los servicios no pueden cortarse por mucho tiempo. Enrutamiento. Clasificación de los métodos de encaminamiento. Tenemos ahí los deterministas o estáticos. No tienen en cuenta el estado de la subred al tomar las decisiones de encaminamiento. Las tablas de encaminamiento de los nodos se configuran de forma manual, ¿no? Las rutas estáticas es una forma de configurar los dispositivos de red. Por ejemplo, se configura también en las PCs, se configuran en los dispositivos Linux, se configuran en los routers, en los MikroTiks, en los Junipers, en los Ciscos, todo, ¿no? Son estáticos, nosotros definimos rutas estáticas, ¿no? Cuando hablamos, ¿por qué podemos configurar en los dispositivos? Porque estos dispositivos tienen capacidad de enrutar, tienen tablas de enrutamiento. Cuando nosotros generamos una ruta estática, se está guardando en la tabla de enrutamiento, ¿no? Una vez que nosotros creemos una ruta estática en los dispositivos, lo tenemos que ver en sus tablas de enrutamiento, ¿no? Entonces, así trabaja un administrador de red. Cada que hace configuraciones de enrutamiento, tiene que estar viendo la tabla de enrutamiento. Si está bien, por ahí se ha equivocado de IP, lo puede eliminar, lo puede modificar, lo puede arreglar, todo está en su momento. Tiene que hacer las pruebas de ping, si va y viene. Entonces, esos son todos los pasos los procesos que uno hace para tener una buena configuración. Adaptativos o dinámicos. Pueden hacer más tolerantes a cambios a las subredes tales como variaciones en el tráfico. El encaminamiento dinámico o adaptativo se puede clasificar a su vez en tres categorías: centralizado, distribuido y aislado, ¿no? El dinámico son esos protocolos que no necesitan ser administrados de forma manual, digamos, ¿no? Cuando tenemos una red grande, por ejemplo, donde tenemos, vamos a exagerar, ¿no? Tal vez todo un campus, una pequeña ciudadcita,
tengamos hartos routers, ¿no? Que se conectan entre sí y nosotros seamos el administrador. Entonces, colocar rutas estáticas, nos llevaría mucho tiempo, ¿no? Configurar uno, configurar el otro, probar, configurar un tercero, configurar los dos primeros para que se conozcan al tercero, hacer pruebas de configuración, ¿no? Se viene luego un cuarto, el quinto, entonces todo tenemos que volver a reconfigurar, 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 entonces se vuelve muy tedioso, difícil de administrar y todo eso. No digo que las rutas estáticas sean malas, ¿no? Al contrario, son muy buenas, pero para redes grandes también se han creado algunos protocolos de enrutamiento dinámico, donde yo simplemente configuro al primer router, digamos, de la red, sus redes vecinas, las que están conectadas directamente a él. Eso nomás necesita conocer, ¿no? Entonces, si utilizamos un protocolo específico, yo configuro la red que está en mi Ethernet 0, en el 1, en el 2, en el 3, suficiente. Paso al siguiente router se lo configura a sus vecinos igualmente, la red que tiene conectado en una interfaz, en la otra interfaz, en la otra interfaz y así. Configuramos los 100 routers y cuando ya estén conectados todos, obviamente ya están conectados, entonces van a empezar a pasar información, ¿no? El uno con el primer router, con el segundo router, también tienen un protocolo especializado para eso. Se llama protocolo de descubrimiento, algo por ahí. En Cisco, ¿no? Los demás también tienen protocolos. El mismo protocolo para descubrir redes vecinas y entonces con eso se empiezan a actualizar sus tablas automáticamente, van reconociéndose, se van creando las rutas ahí automáticamente, las direcciones, todo. Entonces va aumentando. Y el siguiente también se va actualizando, automáticamente se van actualizando toditos, ¿no? ¿Qué pasa si un router se apaga, digamos, se quema, se funde su fuente de energía? Los dispositivos de descubrimiento de información para actualizar sus tablas de enrutamiento empiezan a caer también. El vecino le dice al otro que este ha caído, lo borra de su tabla o lo pondrá en inactivo seguramente, tal vez por un tiempo definido, y luego lo procederá a eliminar. ¿Cuándo se va a volver a cargar? Cuando el administrador venga, cambie el router, lo ponga el otro, configure el protocolo que han utilizado, ponga a sus vecinos y nuevamente no va a levantar toda la red. Puede tardar, no sé, depende. Es cuestión de minutos nomás la actualización de tablas, ¿no? Incluso segundos. Es que cuando los dispositivos de red, como los Ciscos, por ejemplo, son más robustos, tienen sistemas operativos más grandes, tardan en levantar, es ya como una pequeña computadorita. No es encender y ya está funcionando, ¿no? Levantan su sistema operativo, hacen reconocimiento del hardware que tiene, verifican, levantan configuración. La verdad, levantar unos dispositivos te lleva de 1 minuto a 2 minutos, ¿no? Depende también del fierro que estemos utilizando. Entonces, no hay que tener mucha prisa, hay que darle siempre sus 5 minutos y 10 minutitos. Si nos equivocamos, hay que volver a hacer, ¿no? Continuemos. Distribuido. Estamos en el dinámico, ¿no? Este tipo de encaminamiento se caracteriza por el algoritmo correspondiente. Se ejecuta por igual en todos los nodos de la subred. Cada nodo recalcula continuamente la tabla de encaminamiento a partir de dicha información y de la que contiene su propia base de datos. A este tipo pertenecen dos de los más utilizados en Internet, que son el algoritmo de vector distancia y los de estado de enlace, ¿no? Entonces, bueno, el protocolo que utilice esto me está diciendo que utiliza dos tipos de algoritmo, ¿no? Vector distancia y los estados de enlace, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si nosotros nos conectamos de nuestra casa a Google, por ejemplo, seguramente en algún momento van a calcular la distancia, cuántos saltos llegamos. Tal vez, digamos, si tenemos una conexión por Chile,
llega en 10 saltos, ¿no? Bueno, es una suposición nomás. Y tal vez si nos conectamos por el lado Brasil llega en 8, entonces ya hay un algoritmo que dice, ¿no? El vector distancia me dice que por la distancia más corta voy a llegar más rápido, ¿no? Ese es su mecanismo de optimizar y de mejorar la velocidad y de llegar al destino. Entonces, obviamente, ¿no? Mientras más parámetros utilicemos, mientras más datos calculemos, todo eso, vamos a tender a mejorar, pero también le lleva proceso, ¿no? O sea, tiene que procesar, pero bueno, ya sabemos que así es la tecnología. Los dispositivos más inteligentes, más proceso, más información para mejorar, ¿no? Y luego hay y también tenemos y los del estado de enlace, ¿no? A ver, creo que me ha pasado. Ya. Enrutamiento en sistemas autónomos. En Internet, un sistema autónomo AS se trata de un conjunto de redes IP y routers que se encuentran bajo el control de una misma entidad, en ocasiones varias, y que poseen una política de encaminamiento similar a Internet, dependiendo de la relación de un router con un sistema autónomo, dice, ¿no? O sea, eh, son redes grandes a nivel hasta de países o a niveles hasta de continentes, ¿no? O tal vez puede ser, tal vez como, digamos, la Universidad de Harvard, son tan grandes que configuraciones, algo similar a Internet, dicen, ¿no? Obviamente que utilizan los protocolos estándar, no estamos diciendo que son privativos y que tienen, ¿qué es? Protocolos independientes, ¿no? Sino que tienen conexiones independientes. Por ejemplo, Entel puede ser una red autónoma a nivel Bolivia. Tigo puede ser otra red autónoma, pero esa red autónoma de Tigo y esa red autónoma de Entel en algún momento sí o sí se tienen que conectar a las demás redes. Por ejemplo, Entel se puede conectar a la de Tigo y ahí podemos utilizar algunos protocolos especiales para ese tipo de sistemas autónomos, pues protocolos, el BGP, protocolo de borde exterior se llama, ¿no? Entonces, ahí ya hay protocolos también para ese tipo de conexiones. Claro, no son muchos, pero más hay para eh, redes más pequeñas, ¿no? Aquí tenemos el protocolos de encaminamiento, el IGP, el Interior Gateway Protocols, ¿no? Encaminan información de encaminamiento dentro de un único sistema autónomo, dice, ¿no? Los más comunes son, dice, IGRP, Interior Gateway Routing Protocol. La diferencia con la RIP es las métricas de enrutamiento, ¿no? O sea, cada uno de estos protocolos tiene métricas, tiene manera de calcular. Ya calcularán distancia, calcularán ancho de banda y otras métricas más para mejorar su rendimiento, para mejorar el tráfico, para mejorar la velocidad, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de cada uno de estos protocolos, ¿no? Ir mejorando de a poco, ¿no? Eh, Tenemos también el EIGRP. EIGRP es un protocolo de enrutamiento vector distancia, dice, ¿no? Y de estado de enlace. Ahí tenemos otro protocolo, el OSPF, Open Shortest Path First, enrutamiento jerárquico de pasarela interior, dice, ¿no? Tenemos también el protocolo RIP, Routing Information Protocol, no soporta conceptos de sistemas autónomos, ¿no? Entonces aquí tenemos
protocolos de enrutamiento. Obviamente todos estos trabajan en la capa de red. Son su apoyo del protocolo IP, ¿no? Me definen la ruta para llegar del destino, de un origen al destino. Protocolos de encaminamiento. Bueno, aquí hay uno que es el IS, protocolo de intercambio enrutador de sistema intermedio a sistema intermedio. Bueno, nunca he configurado este IS, ¿no? En lo particular. Aquí tenemos otro, el EGP, protocolo de border exterior, intercambian rutas entre sistemas autónomos. ¿No? Por ejemplo, a eso les decía, tal vez ¿no? Cuando les daba un ejemplo de que Intel puede ser un sistema autónomo, digo, puede ser un sistema autónomo. ¿Qué protocolo yo utilizo para conectar estas dos redes diferentes para enrutar entre sistemas autónomos? El EGP, ¿no? El EGP utilizado para conectar las redes de backbones de del antiguo Internet. El BGP, Border Gateway Protocol, la versión actual, BGP versión 4, data de 1995, ¿no? Entonces, bueno, como ustedes ven, ya ha habido protocolos que ya seguramente ya han sido desechados, ¿no? Pero similares a ese, similares con mejoras simplemente, salen nuevas versiones, se actualizan, se tendrían que estandarizar, que las empresas ya empiezan a implementarlos en sus dispositivos, ¿no? Entonces, ya, pues, entonces ellos verán para hacer mercado, ¿no? Porque cuando ya implementan más protocolos requiere más capacidad de fabricación, todo eso, entonces los dispositivos llegan a subir también de costo. Por eso los dispositivos más baratitos que hay a veces no tienen muchos protocolos. A veces hay que invertir un dinerito más para encontrar buenos protocolos, ¿no? Como en los celulares, ¿no? Un Samsung nos cuesta caro, ¿no? Unos 7,000, 8,000 bolivianos, digamos, no sé. Y un celular tal vez Huawei, Xiaomi, están baratos, ¿no? En comparación de ese dispositivo, pero uno compara, dice, no, es lo mismo, es la misma velocidad, inclusive mejor, otros dicen no, otros dicen no, pero ya hay una tentativa, pero el precio varía, ¿no? Entonces hay dispositivos como el MikroTik, Ubiquiti, que tienen buenos protocolos y no están tan caros o elevados, ¿no? Como Cisco o tal vez Juniper. No sé cómo estarán los precios de Juniper, pero no estaban tan elevados. Enrutamiento estático. Hosts y redes de tamaños reducidos que obtienen las rutas de un enrutador predeterminado. Y enrutadores predeterminados que solo necesitan conocer a uno o dos enrutadores en los siguientes saltos, ¿no? Ya, a ver, no sé si hay un ejemplito aquí abajito. Ya, por ejemplo, aquí, aquí tengo enrutamiento estático, me dice. Bueno, aquí tengo el router 1, el router 2 y el router 3. Entonces tendríamos una red que estaría en este lado, la segunda red que sería la conexión entre R1 y R2, una tercera red que estaría directamente de R2 en una interfase, la conexión entre R2 y R3, tendríamos una cuarta red y tendríamos una de R3 que sería la quinta, ¿no? Entonces en este ejemplito tenemos 5 redes, ¿no? A ver, permítanme ver el siguiente. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos la tabla de enrutamiento del R1, ¿qué es lo que, por lógica, qué redes conoce directamente? Bueno, hay otras, que es direcciones por defecto, de loopback, sin contar eso, ¿no? Este equipo, al margen de esas redes, que deben ser unas 4 o 5 que se aparecen en algunos dispositivos,
En este caso, simplemente este router conoce esta red, la 0 y la 10.0.0.0. El router 1 solamente conoce esas dos redes. El router 2 conoce la red 1, la red 10 y la red 20.00. Conoce tres redes. El que más información tiene en su tabla de enrutamiento es R2. Y por último tiene R3, que conoce la red 20 y le conoce la red aquí, 192.168.2.0. Este conoce dos redes, este conoce tres redes y este conoce dos redes. Para que todos los hosts de esta red se hagan ping entre ellos, cada router debe conocer las 5 redes. En su tabla de enrutamiento de él tiene que estar 5 redes, de él 5 y de él 5. En ese caso, esa es la configuración, estaría bien esa configuración. Si este conoce las 5 redes, cuando yo haga ping a cualquiera, él me va a determinar por dónde tengo que ir. Él también conoce las 5, me va a determinar por dónde ir. Y este también conoce las 5, me va a determinar por dónde ir, ¿no? Pero inicialmente él conoce 2, él conoce 2, él conoce 2, ¿no? Entonces, una ruta estática es configurar a este router, adicionar una ruta, por ejemplo, para conocer la red 192.168.1.0, tiene que ir por esta IP, por el 10.0.0.2. Así de claro. Para llegar a la red 1, tiene que ir por el 10.0.0.2. Entonces ya tengo una tercera, ¿no? Lo mismo hago para la cuarta y por último la quinta. O sea, para ir a esta red y a esta red, voy a ir por la 10.0.0.2, ¿no? Entonces, esa es una configuración estática por IP, digamos, porque estoy apuntando a un IP. Ya. Entonces, porque puede que aquí en el medio haya un switch, aquí otro router, ¿no? Entonces, este me va a llevar a otras redes, pero no haremos ese caso, ¿no? Entonces, para que él conozca esta red, esta otra red, la quinta, la cuarta y la tercera, va a ir por la 10.10.10, entonces ya tiene 5 rutas, ¿no? Ya hemos configurado 3 rutas manuales. Aquí abajito hay un ejemplo, a ver. Aquí dice, ¿no? Aquí hay una forma de adicionar. O esta es una ruta estática. IP root, dice, para llegar al 10.192.168.1.0 con su máscara más, ¿no? 255.255.255.0. Me voy a ir al 10.0.0.2, que sería este. Entonces, de esta manera, al primer router ya lo configuro con estas redes. Y de la misma manera, tengo que configurar al router 2 para que conozca a esta red y para que conozca a esta red, y con eso ya tiene 5. Y al tercero de la misma manera, como conoce 2 inicialmente, para llegar a esta red, a la primera, a la segunda y a la tercera, debe venir por el 20.0.0.1, ¿no? Entonces, ya tenemos configurado de esa manera, con rutas estáticas, cómo llegar, cómo configurar los routers y hacer conocer toda la red, ¿no? Entonces, después de hacer esta configuración, cada router ya tiene ¿qué es? El conocimiento de todas las redes, ¿no? Aunque se apague esto, la configuración se mantiene, están guardadas, son estáticas, ¿no? Son estáticas, ¿no? Continuaremos. Entonces aquí tenemos la ruta estática. ¿Cómo se configura? Aquí tenemos, por ejemplo, este debe ser de un Cisco R1, estamos en modo configuración y estamos con el prompt de administrador del dispositivo, un root, con el root, ¿no? Principal. Podemos hacer, no estamos en modo usuario o simple, estamos en modo root, administrador. Entonces, la línea de comando es iproot, para ir a la red, esa es la lógica. iproot es el comando. Para ir a la red 20, 192.168.20.0, con máscara 255.255.255.0, debo ir por la IP
1.1.1.1.2. Esto, por ejemplo, no es ejemplo de la imagen de arriba, sino es la lógica de cómo se inserta una ruta estática en un dispositivo. Una vez que apretemos Enter, esto se guarda en la tabla de enrutamiento. Estamos aumentando el conocimiento de nuestro dispositivo en función a redes de nuestra red capa 3, podríamos decir, ¿no? Donde tenemos redes más allá de los routers. Entonces, ahora sí, la sintaxis puede variar en algunos dispositivos, ¿no? No siempre va a ser IP root. En el otro pone mask, net, GBW, así, ¿no? G, entonces para identificar que hay un gateway posterior. Aquí hay, por ejemplo, aquí, justo aquí abajo. Este router add, por ejemplo, es para dispositivos Linux. Yo utilizaba harto de esto cuando yo trabajaba. Esto también de la misma manera configuramos en los dispositivos Linux, por ejemplo, en modo consolita, router add-net, esta es la red, dice, ¿no ve? Netmask 255.255 W, GW, que sería el gateway, que se vaya por la 10.001.251, ¿no? Entonces, de esa forma nosotros adicionamos una ruta al dispositivo Linux. Por ejemplo, hay un compañero, la anterior vez me pregunta, yo tengo una computadora con 4 terminales, ¿no? Con 4, perdón, interfaces de red. Digamos que tenga 8. Entonces, mediante estas rutas nosotros podemos decir cómo puedes llegar a aquel red haciendo configuraciones estáticas, ¿no? Digo, enrutamiento estático. Ya me puedo crear 8 redes y al router decirle cómo me puedo conectar con aquel o cómo puedo llegar más allá a través de gateways hasta por interfase, ¿no? Aquí tengo otra que es route at. Esto es similar al de arriba, pero puede ser para algún otro dispositivo, no me acuerdo en este momento. Digamos que sea tal vez del MikroTik, ¿no? Algo me acuerdo. MikroTik no he utilizado yo mucho la consolita porque tiene el Winbox, un modo gráfico que nos ayuda rápido a hacer los clic, pero todas las líneas se generan, todo eso lo que hacemos en modo visual se los refleja en consola, ¿no? De igual forma, ¿no? Aquí hay otra nomenclatura, tal vez de otro dispositivo, como decía, igual, route add, me dice, ¿no ve? Aquí ya no hay net, directamente a la red, mask, y aquí no pone ni gateway, no pone nada, pero se sobreentiende que por la lógica de las otras configuraciones que hemos aprendido, es la forma de insertar, ¿no? Entonces, esto es enrutamiento estático, cuando nosotros agarramos y configuramos manualmente rutas a nuestro dispositivo de red, que sería un router, por ejemplo, ¿no? Ya. Tabla de enrutamiento. Una tabla de enrutamiento, también conocida como tabla de encaminamiento, es un documento electrónico que almacena las rutas de los diferentes nodos de una red informática, dice, ¿no? Los nodos pueden ser cualquier tipo de dispositivo electrónico conectado a la red. Ahí hemos dicho que puede ser un router Cisco, puede ser un router MikroTik, Juniper. No sabemos qué redes puede haber en Internet. No sabemos qué red puede haber en un trabajo donde nosotros vayamos a administrar la red. No, puede haber Linux, computadoras haciendo de enrutadores, puede haber dispositivos que estamos en las torres de 30 metros, 40 metros arriba, tal vez nunca lo veas físicamente, tendrías que subir, o tal vez ni puedes subir, ¿no? Pero ahí está, tal vez por sesión de red, tendrías que administrarlo, ¿no? Pero cada uno de esos dispositivos tienen tablas de enrutamiento, toditos, los que soportan estos protocolos. Ya, este está.
aquí tenemos, por ejemplo, router, ¿no? Una tabla de enrutamiento. Este a la vista es Cisco, ¿no? Es Cisco. De igual forma, yo estoy en el router en modo privilegiado. No estoy en modo configuración, por ejemplo, simplemente estoy en modo de administrador. Le pongo show IP root, que sería la línea de comando. Show, mostrarme la tabla de enrutamiento, dice, ¿no? Y ahí podemos ver algunos códigos arribita, ¿no? Por ejemplo, el C conectado, S estático y IGRP se asocia a un protocolo, el R RIP, el móvil, dice, ¿no? Y bueno, seguramente de otros dispositivos son similares, pero los protocolos no pueden variar mucho. En la lógica más tendrían que funcionar iguales, se tendrían que conectar, pero las interfaces varían, ¿no? De Cisco puede ser diferente al de Juniper, al de MikroTik, ¿no? Pero la lógica es la misma, no hay que confundirse en eso. Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Aquí hay una ruta static, dice, ¿no? S, es static. Entonces aquí, que para llegar a la 172.16.4.0 está directamente conectado al serial, ¿no? Ese es 001, debe ser un dispositivo modular, el módulo 0 de otro módulo, su interfaz 1, dice, ¿no? Entonces, aquí hay una ruta estática. Cuando está conectado directamente, algunos se crean cuando está conectado a tu fierro directamente, las rutas aparecen automáticamente, ¿no? Pero cuando la red es más allá, hay que poner de manera manual, si estamos hablando de enrutamiento estático. Aquí tenemos un R que sería RIP, ¿no? Aquí le dice, para llegar a la 172.16.1.0, tienes que ir vía 172.16.2.1, ¿no? Le está diciendo que para llegar a una red tiene que ir por esta IP. Y aquí hay dos conectados directamente, o sea, que este router está conectado, o sea, en una interfaz está una red con la 172.16.2.0 y que con la otra está con la 172.3.0, ¿no? Es un poquito a veces confuso esta situación, pero la práctica les va a hacer más entendible toda esta situación. Ustedes tienen que agarrar un router, empezar a configurar, empezar a ver sus tablas, cómo cambia, cómo actualiza toda esa situación. Tienen que agarrar el emulador, conecta tal red, aquí yo puedo identificar por qué, ¿no? No está la red, se ha borrado o no está conectado, entonces las tablas de enrutamiento me dicen mucha información, me da mucha información. Obviamente con eso tengo que trabajar. De aquí igual está, mira, si podemos ver, destino de red, dice, la máscara de esa red, puerta de enlace por donde voy a salir, la interfaz y alguna métrica, ¿no? Algunos datos más extra. El primero, por ejemplo, es la ruta por defecto, el gateway, el famoso internet. Como no sabemos el IP de Google, no está aquí el IP de Google, lo va a considerar la puerta de enlace y el 11 puede ser mi modencito de Intel. Y luego a partir de ahí yo ya no conozco mucho, entonces llegará a su destino y volverá, ¿no? Aquí tenemos otro. Tenemos, si podemos ver, es una tabla de enrutamiento. Ahí dice destino, máscara de red, puerta de enlace, ¿no? El primero es la ruta por defecto. Luego tenemos interfaces. Ahí podemos ver, dice ADSL, retroceso. Bueno, ¿qué configuración será? ¿No? Pero es una tabla de enrutamiento. Obviamente que cuando uno agarra un router, seguramente va a salir sus interfaces. ETH1, ETH1 ¿qué es 0 barra 1, 1 barra 1, 2 barra 1, así. O seriales, fibra, o inalámbrico puede ser, WLAN 1. Hay tantos, ¿no? Hay tantos. Ya. Vamos a hacer una práctica de enrutamiento. Bueno, como estamos
en virtual, yo lo voy a hacer y ustedes van a hacer como un trabajo. El enrutamiento para mí es bien importante, como un trabajo final, ¿no? Yo los voy a proponer eso en su momento, que tal vez hagamos un trabajito de enrutamiento, como la red que estaba arriba, más antes a estas diapositivas, o similar, y vamos a ver de hacer un trabajo con un simulador, porque conseguirse dos routers, dispositivos, computadoras, bueno, sería lo ideal, pero no todos vamos a tener acceso a eso. Entonces podemos utilizar un Packet Tracer, podemos utilizar algún otro simulador, a ver, el GN3, si no me equivoco, es para MikroTik. Yo nunca he utilizado eso porque siempre hemos tenido disposición de dispositivos en MikroTik, ¿no? Cuando hemos abierto la academia nos han dado hasta 20 dispositivos. Entonces siempre hemos trabajado con dispositivos de MikroTik físicos. Pero en esta práctica de enrutamiento vamos a hacer enrutamiento estático. Esto era en clase, RIP en clase y el OSPF lo hacía el estudiante. Pero en algún momento hemos tenido problemas, que el OSPF no lo tiene pues, los emuladores, ¿no? Algún emulador tendrá pues RIP tal vez, u otro, un hito nomás tendrá de prueba. Los emuladores tampoco vienen tan completos como para que nosotros podamos disponer y hacer lo que queramos, ¿no? Entonces, vamos a ver el RIP, pero sí es el más básico, ¿no? Pero tiene. O vamos a ver ustedes de determinar qué protocolo de enrutamiento utilizan en el simulador que ustedes vean conveniente, ¿no? Hay compañeros que me hablaban de Ubiquiti, puede que tal vez tengan emuladores de Ubiquiti, el Packet Tracer, el GN3 y otros, ¿no? Ya. Entonces, en resumen, hasta aquí hemos visto teoría de enrutamiento, protocolos dinámicos de enrutamiento, enrutamientos estáticos y algunos otros ejemplos, ¿no? Voy a volver aquí y ahora sí, les doy la palabra. ¿Qué consulta tienen hasta aquí? ¿O qué preguntas, dudas tienen hasta este punto de la práctica de enrutamiento? Inge, de la práctica de enrutamiento, con usted vamos a hacer el estático y el RIP. ¿Puede ser? Podemos hacer el RIP. Justamente estaba yo más tempranito buscándome un simuladorcito de red y me he bajado el Packet Tracer, ¿no? He tenido problemas con las versiones, pero he encontrado una versioncita. Podemos trabajarlo, ¿no? También, y ustedes también pueden hacer lo mismo como trabajo final. No hay problema. Es una buena idea, Lo vamos a hacer, ingeniero. sí, lo vamos a hacer después del receso que vamos a tener. Justamente ya lo tengo. A ver, me van a decir si lo pueden ver. A ver cómo puedo compartir esto. ¿Lo ven? Sí, se puede ver. ¿El Packet Tracer lo ven Sí, en se puede pantalla? ver. Ahí tiene dos hosts conectados a un switch. Ah, ya, ¿no ve? Sí, sí, se puede Entonces, ver. este me ha descargado justamente hoy, es la versión 2.6. No sé en qué versión ya estarán, no, les voy a ser sinceros, hace tiempo que no. Esto lo utilizabas en mi época de cuando administraba hartas redes, incluso cuando hacía ejercicio simplemente, ¿no? Cuando practicaba. Una vez que ya he empezado a administrar dispositivos físicamente, ya poco he utilizado esto. Ya todo era pues, con los switches, con los routers, en la práctica real. Ya es un poquito diferente, ¿no? Aquí rapidito se enciende,
a veces en los dispositivos hay que, hasta el grimpeado nos fallaba, no levantaba rápido el sistema operativo. Tienes esas pequeñas contratiempos, podríamos decirle, ¿no? Porque cuando funcionaba, pues ya nada le detenía, ¿no? Era ya, hasta uno le agarra también la maña, podríamos decir. Las primeras veces no quiere, no responde, no te hace pin, te hace renegar. eh, Terminas volviendo a formatear, pero cuando ya le agarras, ya sabes, entonces ya es más rapidito, ¿no? Entonces, eh, yo tenía aquí justamente más abajito, a ver dónde está. Pueden ver la diapositiva, ¿no? Sí, se puede ver. Entonces, después de esto, yo tengo justamente aquí una red, ¿no? Esto bueno, he buscado en internet así y lo podemos hacer, ¿no? Tal vez después del receso vamos a trabajar en todo esto, vamos a utilizar un enrutamiento dinámico, bueno, como ejercicio. ¿Están de acuerdo? Y similar a esto va a ser el trabajo de ustedes, el trabajo final. Yo les propongo eso como trabajo final. ¿Qué trabajo final hicieron en los anteriores módulos? A ver, por favor, alguien, el módulo 1, ¿qué trabajo final hicieron para que yo pueda comprender cómo están? En el módulo 2, ingeniero, hemos hecho una red, pero netamente LAN. No hemos tocado mucho ¿Ya? la parte del enrutamiento. En el módulo ¿Ya? 3 nos hemos dedicado un poquito más al tema de un poco de domótica, pero en sí enrutamiento no hemos visto. Ya. Entonces lo haremos, ¿no? ¿No? Sí, 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 me Este, parece bien para el proyecto final hacer enrutamiento. no, me parece a mí excelente, porque para mí es la base para redes, así de claro, ¿no? La LAN es parte de esta red. La LAN, como han hecho, ¿no? Dice con una red de área local, para mí eso es capa 2. Así lo manejan. Ya ustedes se van a empezar a acostumbrar. Capa 2 es a nivel switch nomás. Capa 3 es a nivel routers, ¿no? Esas son la forma de hablar de los que administran red. Son capas, capa 3, dicen, ¿no ves? Administran routers. ¿Qué quieren decir? Administran enrutamiento. A ver, aquí abajito, gracias por su atención. Ya, entonces yo les propongo que su trabajo final va a ser así. Lo que vamos a determinar es cuántos routers van a ser, cuántas redes van a ser, qué IPs vamos a manejar, ¿no? El trabajo aquí final, el resultado final es de esta red, es que esta red, el PC0, se haga ping con el más lejos, ¿no ve? Con el PC5. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos configurado bien gran parte del camino, ¿no? Pero mejor se hace a toditos, porque puede que aquí no hayamos hecho bien, pero si has hecho aquí, la misma lógica va a ser en los diferentes dispositivos, ¿no? Entonces, eso sería como trabajo final. Nos vamos a organizar biencito, cada uno va a hacer una red con IPs y cantidades de routers. Podemos ponerle 4, porque luego va a ser monótono, pero como les decía, la idea es que ustedes vayan comprendiendo cómo va funcionando un router en función a las redes y a los segmentos, todo eso, ¿no? En sus cabezas ya tienen que manejar rápido. Por ejemplo, aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5 segmentos de red. Si aumento un router y es la misma, digamos, forma, vamos a tener 2 más, ¿no? Porque se puede disparar. Del router uno puede salir hasta 20. Un router sabe tener muchas conexiones, o sea, 10, 8, 16, ¿no? Entonces, pues son 16 que están conectados a él. Y desde 16 se pueden conectar a otros más, o sea, la cosa se va agrandando. Ese ejercicio ya ustedes lo pueden hacer de manera personal con el Packet Tracer. Entonces, este Packet Tracer yo me he descargado, no, más bien no me ha arrojado varios errorcitos, pero luego ha funcionado, ¿no? Aquí está la versión, es la versión 6.2
00052, pero había una versión 7 que he descargado, pero ese me pedía usuario, que tenga un usuario por lo menos de la academia de Cisco. Pero este me ha funcionado nomás, es del 2015. Me parece muy bueno para hacer algún tipo de práctica y lo vamos a terminar hoy día de hacer esa topología, ¿ya? La vamos a terminar. ¿Alguna duda más? Yo les voy a dejar con esto para que ustedes se vayan sacando una fotito, imprimiendo. Yo ya me he impreso, ¿no? Para tener a la mano y no estar... y no estar haciendo saltos de pantalla, cosas así que nos pueda incomodar. Ustedes también cópiense, anótense una hojita, es práctico, rapidito. Aquí está, les voy a dejar mientras vamos en receso. Algunos, si alguien quiere, puede estar anotándose, ¿no? Y a la vuelta vamos a continuar, ¿ya? ¿Está bien? Perfecto, ingeniero. Ya, entonces en unos 20 minutos y empezamos con el Packet Tracer y esta topología. Lo voy a dejar así la ventana para que ustedes puedan empezar a copiarse en una hojita de papel y me hagan el seguimiento mientras yo lo hago en el Packet Tracer. Y si alguien tiene el Packet Tracer también, pues hágalo mientras hacemos de a poco, ¿no? Y el trabajo final va a ser un similar a esto. Que ustedes comprendan esto es para mí es bien esto. ¿Ya? Está bien, Inge. Entonces en unos 20 minutos retornamos, ¿ya? Entramos en receso.